Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Ñandeyara Ñe'e dominical, como siempre que viene a nuestro encuentro, nos trae así la palabra de Dios, el mensaje de salvación. Y cuando mía llevan Eva Peñandeyara este día, hoy cuando Ñandeyara pojan maisha, Peñandere cobewi pe tecoe puaju. Necesitamos también una nación nueva, renovada, fortalecida con la gracia del Señor. Vamos a leer hoy esta primera lectura que nos trae la catequesis litúrgica de la Iglesia, lectura del primer libro de los Reyes. Estamos en el capítulo 19, versículo 9, luego del 11 al 13a. Habiendo llegado Elías a la montaña de Dios, el Horeb, entró en la gruta y pasó la noche. Allí le fue dirigida la palabra del Señor. El Señor le dijo: sal y quédate de pie en la montaña delante del Señor. Y en ese momento el Señor pasaba. Sopló un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto se encendió un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el rumor de una brisa suave. Al oírla, Elías se cubrió el rostro con su manto, salió y se quedó de pie a la entrada de la gruta. Queridos amigos, qué hermoso entonces lo que hemos escuchado aquí y lo que la palabra del Señor hoy nos ofrece a través del libro de los Reyes. Aquí, evidentemente que la palabra de Dios se está centrando en la quietud, se está centrando en ese agua, esa va Peñandeyara, oye, cañandeja, esa va Peñandeyara, o Peñandere coepe, ¿cómo? Y justamente a través del silencio, a través de la reflexión, a través del encuentro personal con Él. Y esto es lo más lindo, ¿verdad? Y esto es lo que la palabra del Señor hoy nos está diciendo. Primero hay un llamado, ¿verdad?, a Elías para que vaya a la montaña. ¿Cuál es nuestra montaña? La montaña significa el lugar donde se encuentran los dioses. El mundo. Vemos una hermosa panorámica. Imagínense subirse a esas altísimas montañas y ver la grandeza del mundo, la grandeza de la misma creación. Y entonces, por eso siempre los antiguos, los griegos y en la Biblia también, la montaña siempre es el lugar donde habita Dios. Es la unión, ¿verdad?, entre el cielo y la tierra. Y por eso los dioses se encuentran en la montaña. Luego dice que entró en la gruta y pasó la noche. También la gruta tiene una significancia muy importante, queridos amigos. La gruta significa entrar dentro de sí mismo. Cuando estamos hablando entonces del entrar dentro de sí mismo, la gruta es como entrar en el seno materno, es como volver a nuestros orígenes. Subir al encuentro para encontrarse verdaderamente con Dios, al encuentro con el Señor. Encontrarse plenamente con un Dios que nos ama, que nos ha creado. Es decir, ahora que entramos a la gruta quiere decir entrar en nuestro propio interior. La gruta es el lugar donde Dios nos va a hablar. La gruta es el lugar donde nosotros estamos encontrando cobijo. Porque ustedes saben que una gruta, cuando uno entra en una gruta, tiene solamente una entrada, ¿verdad? Y después ya se encuentra
totalmente cerrada. Entonces, uno tiene que entrar dentro de sí mismo, entrar en la profundidad, en la cavidad de su propia vida. Y esto es entonces lo que nos está diciendo. Hoy nos está ofreciendo la palabra del Señor, esta primera partecita. Y allí fue dirigida la palabra del Señor. Solamente cuando subimos al monte alto, cuando entramos en nuestro interior, la gruta, entonces allí podemos escuchar la voz de Dios. Vayan de Yara la de. Y aquí va pasando algunos elementos importantes. Sal y quédate de pie en la montaña. El hecho de quedarse de pie también, nosotros sabemos muy bien, significa, tenemos que estar atentos. Yaya pisacana, ñajenduan, hayajeshana, epalañandiyara, heiseañande. ¿Cuáles son entonces estas hermosas expresiones, verdad, que el Señor nos irá dando? La palabra de Dios que se va a manifestar, la palabra de Dios que nos va a hablar, la palabra de Dios que va a llegar a lo más profundo del corazón. En ese momento el Señor pasaba, sopló un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas delante del Señor. Esto es más lindo aún, ¿verdad? Porque aquí tendremos 4 manifestaciones. Baisa bañande yara o oye esa cañande. O mejor dicho, es lo que nosotros vivimos en el día a día y nosotros buscamos en estos acontecimientos de nuestra vida cómo Dios se nos está manifestando. La primera dice, sopló un viento huracanado. Baila viento huracanado. Vean cómo vemos un huepón, cuánto lleva. Sarambío ya pues no vea. Partía las montañas y resquebrajaba las rocas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en ese viento huracanado. Entonces aquí, queridos hermanos, nos está diciendo que solamente el rumor por el rumor, el sonido por el sonido, el resquebrajar las montañas no significa que en el viento huracanado esté el Señor. Umi, o los apucayas, o yapoa, de todo un poco. El segundo momento que tenemos aquí nos dice bien, después del viento hubo un terremoto. Aquí también dice, el Señor no estaba en el terremoto. O huihuipá lleva, o sunumba. Es una forma también que nosotros tenemos en nuestra vida. Ciertas actitudes, ya, terremotos, algunos de ellos, y va a decir terremotos y ya lleva. Pero ¿será que en ese terremoto nosotros estamos transmitiendo a Dios o encontramos a Dios? Después del terremoto se encendió un fuego, el tercero. ¿Verdad? Pero continúa el autor sagrado y nos dice que también en ese fuego no estaba el Señor. Y por último, queridos amigos, la palabra de Dios dice, después del fuego se oyó un rumor de una brisa suave. La brisa suave que también nos hace recordar Génesis capítulo 3, versículo 8, Jalaj, Adonai, ¿verdad? Dios, Yahvé, Elohim, que camina por el lugar del jardín. Y justamente dice a la hora de la brisa, a la brisa de la tarde. La brisa significa nuestra propia conciencia. Y ahí, queridos hermanos, es donde encontramos al Señor. Dice, en esa brisa estaba el Señor. Quiere decir que todos necesitamos un momento de quietud, necesitamos un momento de reflexión, necesitamos encontrarnos profundamente con la gracia de Dios en el silencio personal. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Tu voz que se hace grito en el silencio, tu voz que me apacienta si no puedo más, ya no más, si me he cansado de luchar, aquí estás, mi consuelo, tus manos que calientan en el hielo, tus manos que liberan de la tempestad, soledad, y me levanto a caminar sin dudar. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Oh, sopla en mi Espíritu Santo. De mi corazón, mi deseo, tu gloria a mi alrededor y tu poder, respirar el aire fresco que me da libertad, tu aliento, tu voz que se hace grito en el silencio, tu voz que me apacienta si no puedo más, ya no más, si me he cansado de luchar, aquí estás. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Oh, sopla en mi Espíritu Santo. Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Oh, sopla en mi Espíritu Santo. Sopla en mi Espíritu Santo. Yeah. Sopla en mi Espíritu Santo. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñandeyara Ñe'e Dominical. Todos los domingos la palabra del Señor, 3 lecturas maravillosas que nos presenta la catequesis litúrgica de nuestra Eucaristía. Ñandego Ñe'e, imagina, en el 19º domingo del tiempo ordinario. Y por una opecha, Ñandemo lleva Ñandeyara Renonde Peña, Hendumí Ñandeyara Heisea Ñande Peña Erubibe. Ahora tenemos esta segunda lectura. Nosotros leemos de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma.
Hermanos, digo la verdad en Cristo, no miento. Y mi conciencia me lo atestigua en el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor constante en mi corazón. Yo mismo desearía ser maldito, separado de Cristo, en favor de mis hermanos, los de mi propia raza. Ellos son israelitas, a ellos pertenecen la adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto y las promesas. A ellos pertenecen también los patriarcas, y de ellos desciende Cristo según su condición humana, el cual está por encima de todo, Dios bendito eternamente. Amén. Queridos amigos, qué interesante aquí esta carta que está enviando Pablo a sus hermanos judíos, ¿verdad? Es una tristeza la que está sintiendo Pablo en el corazón. Por eso que comienza a describirnos, y va describiendo quién es este Cristo, quién es el Mesías. Maba peo uma va lleva peñan de apitepe, ñan de pisino hanguay shahome en baiteñan de ñan de yararupibe. Y así entonces le está presentando, ¿verdad?, ahora a Cristo. ¿Y cómo lo va presentando, queridos amigos? Digo la verdad, yo y Pablo, no miento, y mi conciencia me lo atestigua en el Espíritu Santo. Quiere decir que todo lo que yo les estoy transmitiendo, queridos amigos, está escribiendo a los romanos, les está diciendo desde el corazón, desde su conocimiento. Recordemos que Pablo había hecho nada más y nada menos que su estudio bíblico de la Torá con Gamaliel, uno de los grandes estudiosos de la Torá, de la ley de los judíos. Entonces por eso, Jerovia lleva las hechos de la Sheja EAPM, lo digo entonces así, bien clarito, de lo que he aprendido y de lo que yo les puedo atestiguar. No miento. Y mi conciencia es hoy. Mi conciencia es el mejor testigo de lo que les estoy diciendo. Y comienza diciendo, ¿verdad? Es una gran tristeza lo que siento, ¿verdad? Y un dolor constante en mi corazón. ¿Será, queridos hermanos, que lo mismo también el Señor está diciendo de nosotros, Ayema? Es una gran tristeza lo que siento en mi corazón. Porque peenda pelleje chacuay, peenda pelleje sape, ay, Ayema. Da pelleje chacuay, digo, Ayema, que el que cree, que el que sigue a Jesucristo verdaderamente, tiene una vida concorde a lo que justamente el Señor nos ha traído en su Evangelio. Apealañan de Goromandu Ágina Pablo Ayeva, y por eso está hablando de una tristeza, siento una gran tristeza y un dolor constante. Constante porque a pesar de sus prédicas, constante porque a pesar de que etama y nada lleva o predicado y cualca, a pecha, y maranduru pibe ayepa y cualca, o mia beja o ñepiromo sarambi peñan de yarañe. Sin embargo, el dolor es siempre constante porque no ñepenagua suya. Y entonces dice, yo mismo, queridos amigos, desearía ser maldito, separado de Cristo, en favor de mis hermanos, los de mi propia raza. Los de mi propia raza. Entonces aquí está preparando y presentando su propia teología con respecto a quién es el Cristo, quién es este Mesías. Él está presentando en esta carta, maravilloso, porque la carta a los romanos es una síntesis de la teología que Pablo está predicando. ¿Quién es Jesucristo? Ellos son israelitas, comienza a hablar de su propia raza, comienza a hablar del judaísmo. Ellos son israelitas, así como yo también. A ellos pertenece la adopción filial, porque este es el designio de Dios. Peñan de Yara, Yepa, ese cuerarupibe, Ayepa, Ombou, nada más y nada menos que a su propio Hijo, a Jesús, nuestro Salvador. Y entonces les pertenece a ellos esta adopción filial. Les pertenece la gloria, les pertenece las alianzas. ¿Cuántas alianzas nosotros encontramos? Ese Berit, un Dios que continuamente camina con su pueblo. Dale.
Estas son las alianzas. Comenzamos las alianzas, los mejores, desde el primer momento de la creación incluso. Esta es una alianza también. Adán y Eva con el Creador. Después encontramos también en Noé esa alianza, ¿verdad?, de la presencia de Dios. Pero sobre todo después cuando comienza el pueblo elegido. Y aquí, queridos hermanos, encontramos sobre todo a Abraham. Génesis capítulo 12, como nos habla de este berit, de esta alianza. Deja tu tierra y vete a aquella que yo te mostraré. Haré esa alianza y hago contigo esa alianza, el berit, porque de ti entonces haré una gran nación. Estas son las generaciones, ¿verdad? Como Dios nos promete la vida, como Dios nos promete la misma comunidad, donde tiene que desarrollarse su evangelio, su buena noticia. Y así entonces a ustedes también les pertenece la legislación. La legislación significa todo aquello que es necesario en nuestra propia vida, en nuestra propia comunidad, para que nosotros podamos vivir bien. Sabemos, queridos amigos, que sin las leyes, nosotros entonces estaríamos en una anarquía total. Las leyes, la legislación, Dios que va hablando, Dios que nos presenta la Torá, Dios que nos regala lo mejor, Dios que nos regala aquello que nos va a ayudar justamente a hacer bien nuestro camino. Porque justamente el Shema Israel quiere decir, dentro de la legislación, obedecer. Ella, po, peñan de yara y ande. Entonces, a este pueblo también le pertenece la legislación, es decir, a nosotros. Le pertenece el culto, como nosotros nos relacionamos con Dios. Y esto es aún mucho más importante porque nosotros sabemos que el culto es la forma como nos relacionamos continuamente con Dios. Como nosotros hacemos un camino también de sanación interior a través del culto, a través de ese encuentro sanador de Dios. Y sobre todo las promesas de la vida eterna, las promesas de la salvación, las promesas de la liberación de cada uno de nosotros, de nuestro pueblo, de nuestras esclavitudes, de la pobreza y de todo lo que es promesa, pero promesa que apunta al bienestar, ¿verdad?, de la comunidad. Y entonces termina diciendo Pablo, a ellos pertenecen los patriarcas, de ellos desciende el Cristo, según su condición humana, el cual está por encima de todo, Dios bendito, eternamente. Amén. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Jerusalén, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Bienvenidos a Tierra Santa. Unámonos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén, celebrando la fe y la devoción en una experiencia inolvidable. Admiremos la belleza del Mar Muerto, flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos. Subiremos al Monte de los Olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada. Y al final del día, mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén, nos daremos cuenta de que hemos sido parte de algo más grande.
que nosotros mismos. Jerusalén, donde la historia cobra vida y la espiritualidad se convierte en una experiencia tangible. Acompaña en este viaje el Padre Víctor Luis Cabañas para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único. Para obtener más información y reservar su viaje a Tierra Santa, llámenos hoy mismo. Descubramos el encanto de este lugar sagrado y dejemos que el viaje a Tierra Santa comience ahora mismo. Comunicado a la opinión pública. Ante violenta invasión a territorios indígenas, los religiosos piden que los organismos estatales actúen de forma urgente. Ante la invasión ocurrida en el territorio sagrado de los Paita Buiterá, nos dirigimos a la sociedad paraguaya y a la comunidad internacional desde la Pastoral Indígena de la Arquidiócesis, el Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia, la Conferencia de Religiosos, Religiosas del Paraguay, para pronunciarnos en defensa y cuidado de la vida de nuestros hermanos indígenas del pueblo Paita Buiterá de la zona de Ubipité, Amambay. El día lunes 31 de julio, unos desconocidos armados invadieron el territorio sagrado de 7 comunidades indígenas de los Paita Buiterá. Estas tierras tienen 2 fracciones, una con título de propiedad del INDI y la otra fiscal, por lo tanto, legítimamente pertenecientes a los indígenas. Los invasores llegaron al lugar haciendo más de 20 disparos al aire, creando zozobra y miedo en los niños y las familias del lugar, quienes actualmente se encuentran refugiados en sus casas y en los montes. Los líderes de las comunidades han hecho la denuncia correspondiente en la fiscalía de la zona. Mientras tanto, el miedo y el peligro siguen latentes en medio de las 64 familias con aproximadamente 250 niños. Pedimos a la Fiscalía General, al INDI con sus abogados que actúen como corresponde de urgencia en estos casos y realice su trabajo en conjunto con la Policía Nacional para el debido allanamiento y desalojo del lugar de las personas extrañas e invasoras, que se garantice el cumplimiento de la ley según nuestro derecho enunciado en la Constitución Nacional. Además, hacemos un llamado a todas las organizaciones e instituciones que trabajan a favor de los pueblos indígenas a unirnos para cuidar nuestra casa común, que son los territorios indígenas. Nuestra misión es colaborar con nuestros hermanos indígenas, quienes nos piden solidaridad. Son ellos los genuinos propietarios y protectores de los bosques, y hoy están alzando sus voces ante las constantes invasiones y deforestaciones de sus territorios. Que sepamos tener bien abiertos los oídos y el corazón sensible para escuchar y comprender el llamado que Dios nos hace como cristianos y ciudadanos serios en medio de esta realidad de deshumanización. Pastoral Indígena Arquidiocesana, Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia, Conferpar, Conferencia de Religiosos del Paraguay. Hola a todos. Bueno, estoy súper afónica, pero soy Jimena. Simplemente quería agradecer a todos los que habéis estado acompañándonos en esta novena, porque, esta mañana yo me he levantado, pues como llevo levantándome durante 2 años y medio, viendo súper borroso, fatal. He ido con mis amigas a misa porque estamos en la JMJ y la verdad es que en misa yo estaba súper nerviosa y pues después de comulgar me he puesto en el banco, me he puesto a llorar un montón porque era el último día de la novena y yo me quería curar y se lo he pedido por favor a Dios muchísimo. Y pues cuando he abierto los ojos veía perfectamente, ha sido demasiado, hay que dar muchísimas gracias por el milagro porque he visto el altar, el sagrario, estaban ahí mis amigas y las veía perfectamente, que estaban 2 años y medio más mayores que como las recordaba. Y luego yo me he mirado en el espejo ya después, también estoy un poco cambiada, pero eso. Y luego he leído la oración que hemos estado rezando para la novena y la verdad es que
bueno, pues todavía leo bastante bien, no se me ha olvidado del todo, leo un poco lento, pero ya iré cogiendo práctica y bueno, estoy súper contenta, o sea, de verdad, muchísimas gracias a todos por haber rezado tanto, porque esto ha sido una prueba de fe y vamos, voy a llamar a todas mis hijas Nieves y vamos, el 5 de agosto es mi nuevo cumpleaños porque la Virgen me ha hecho un regalazo que no se me va a olvidar y bueno, ahora lo que queda de la JMJ es para dar gracias, haremos una misa o una novena o algo de acción de gracias porque este es un regalazo. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por haber rezado tanto por mí. Un beso muy fuerte. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Agosto, Cartas Paulinas. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe'e. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yara Ñe'e Dominical. Estamos nosotros en este domingo reflexionando, 19º domingo del tiempo ordinario. Y aquí entonces nos encontramos principalmente con esta fuerza, con esta gracia de un Dios que nos quiere, de un Dios que nos ama. Tenemos del Evangelio de San Mateo. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras Jesús despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas. Y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «¡Es un fantasma!», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor, queridos amigos. Qué hermoso es lo que nosotros estamos escuchando en este Evangelio. Ciertamente que tiene muchísimos detalles. No tendremos todo el tiempo suficiente para reflexionar esta propuesta del Evangelio en este 19º domingo del tiempo ordinario. Pero Omoñepunu lleva, nos sitúa el contexto histórico después de la multiplicación de los panes. Primer elemento entonces, queridos amigos, que nos hace recordar un Jesús, un Dios que se preocupa siempre de la multitud, no quiere que pasemos hambre, hambre de Dios,
Hambre en el sentido de que buscamos siempre a Dios. Buscamos saciarnos de su presencia. O algo dice, no es simplemente el hambre del pan, sino que es el hambre de buscar la presencia de Dios en nuestra propia vida. Un segundo elemento que nosotros encontramos enseguida aquí, después de que hubo esta multiplicación de los panes, dice que Jesús obligó a los discípulos a que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla. Queridos amigos, de obligó a los discípulos. Dale. Peyupigue, suban a la barca. Sáquese el mar, el lago, tenemos que pasar. Vamos a hacerlo en comunidad. Entonces aquí, el primer elemento del verbo les obligó, quiere decir, queridos amigos, que el entrar en el grupo del Señor, en la comunidad, siempre entre comillas, nos obliga. Esta es una obligación moral. Si soy verdaderamente cristiano, diga tuiche aikola cuatija eñoi sharamo. Primer elemento. Pero después sigue, queridos hermanos, y enseguida nos dice lo siguiente. Además de obligarles a teco enseguida les dice que tienen que subir a la barca. Subir a la barca en la Biblia siempre significa la iglesia, significa la comunidad. La Biblia siempre se escribe, se escribe para la comunidad. Entero betea benguara. Upeare con la ñande yajana, lleva la tupaove. Upeare con la ñande yara, entre comillas. La obligación es siempre una obligación moral. Obligación moral quiere decir que sea esa cuá, se aimeba en upepe con mi comunidad, ajendu hanguaisa, haikua, hanguaisa, baisa bañande yaguatabana, baisa bañande yapona, bañande yara, ñe, oye, jupuya ñande en guarajina, lleva oye, jucuao ñande en guarajina. Entonces esa es una obligación moral. La obligación de que tenemos que subir a la barca significa tenemos que vivir en comunidad. Y aquí viene el siguiente paso, porque enseguida le dice que pasen antes que él a la otra orilla. Pasar el mar, pasar el agua, navegar entonces sobre las aguas significa, queridos hermanos, en comunidad venciendo el mal. Siempre el agua, siempre atravesar el mar. Atravesar significa el obstáculo. El agua significa el gran obstáculo que muchas veces no nos deja caminar, ¿verdad? Pero sin embargo, aquí nosotros encontramos y vemos y decimos, podemos dar pasos muy importantes. Podemos caminar verdaderamente entonces hacia Dios, venciendo el mal, pero en comunidad. Mientras Jesús despedía a la multitud y después subió a la montaña. Hemos hablado, queridos amigos, y hemos dicho también, ¿verdad? Subir a la montaña siempre significa para nosotros el encuentro con Dios. Jesús sube a la montaña, pero tiene un objetivo. Su objetivo es rezar, encontrarse a solas. Y hay que venir de Pipe, así como decíamos también en esa primera lectura, Elías que entra en la gruta, se pone de pie, es decir, en esa actitud de vela, en esa actitud de escucha, pero entra dentro de sí mismo a orar a solas para poder encontrarnos con Dios. Y todavía, dice, el atardecer estaba allí solo, la barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas. Nañanderesarayana, que siempre vamos a encontrar dificultades, vamos a encontrar olas por todas partes. Y luego entonces nos cuenta que ellos tenían miedo porque iban viento en contra. Todo esto nos está queriendo significar, queridos hermanos, las dificultades, las problemáticas de nuestra propia existencia en la vida. Son como olas, ¿verdad?, que quieren derrumbar, que quieren tumbar a la barca, que quieren hundirla, pero sin embargo estamos acompañados por el Señor. Y aquí dice, la barca ya estaba muy lejos. Y a la madrugada, esta palabra también es importante cuando nos está diciendo, la madrugada significa, queridos amigos, significa la presencia de un Dios. Significa que Jesús enseguida, ¿verdad?, se pone a nuestra disposición. Jesús enseguida fue hacia ellos.
Y es aquí que camina sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar, aquí es una cosa muy interesante porque siempre estuvieron con el Señor y sin embargo dicen, es un fantasma. Y esto es lo que nos puede pasar a cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, gritamos también nosotros es un fantasma? Pero Jesús les dice, tranquilícense porque soy yo. Ahí está la presencia de un Dios en alta mar, con todas las olas que embisten contra la barca y contra la comunidad del Señor. Nos dice, no están solos, yo estoy caminando y estoy venciendo al mar. Y entonces aquí es donde Pedro, que representa a la comunidad, Señor, déjame también caminar. Nosotros nos preguntamos, ¿Pedro caminó o no caminó? Nuestra respuesta es, sí, Pedro caminó, pero después continúa diciendo que como el agua y el viento comenzó, dice, a ser tan fuerte la violencia del viento, tuvo miedo y como empezaba a hundirse, comenzó a gritar, Señor, sálvame. Y aquí está la última acción de Jesús. Jesús que nos pasa la mano, Jesús que nos vuelve a levantar. Confianza, hijo mío. Queridos hermanos, esto hay para mucho, ¿verdad?, sobre este evangelio tan hermoso que hoy la liturgia de la iglesia nos presenta. Lo importante es saber que en comunidad tenemos que navegar. Tendremos dificultades. El Señor nos acompaña. El Señor nos invita también a vencer y a caminar sobre el agua, a pesar de que muchas veces por nuestras flaquezas podemos hundirnos, pero el Señor nos vuelve a pasar la mano para estar siempre, ¿verdad?, de pie como buenos cristianos. Volvemos enseguida con más Ñandillara Ñe'e Dominical. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandillara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandillara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Aquí estoy. Here I am. Quiero servirte con mi vida. Todos los días. Hacer tu voluntad hasta la eternidad. I surrender all I am now to proclaim your word to all the world. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary did, Lord. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. No tengas miedo porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir un hijo y su nombre es Jesús. Here I am, I long to serve you. And let your kingdom come, and let your will be done. Renuevo hoy mi compromiso de ir y anunciar tu palabra hasta el final. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary.
quiero decir que sí como María. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did, Lord. Aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí como María. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did, Lord. Aquí estoy, hoy digo sí, haciendo lío. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe Dominical y en este segmento nosotros le dedicamos a Ñande Yarañe Responde. Cada una de las preguntas que ustedes van enviando, una de las preguntas era justamente cuál es la función de Pedro o quién es Pedro dentro de la Biblia. Hay tantas cosas para decir de Pedro y a mí me parece que aquí hoy encontramos un momento lindo, ¿verdad? Porque el Evangelio, cuando dice que ellos se asustan y dicen, es un fantasma, dicen de Jesús, ¿verdad? Él se presenta, no tengan miedo, soy yo. Y ahí Pedro, ¿verdad? Reacciona y se presenta, Señor, si eres tú verdaderamente, deja que yo pueda caminar sobre el agua. Entonces, ya es amimábago Pedro, porque es que Pedro está en todas las circunstancias más importantes. Es la comunidad cristiana, los primeros cristianos, que comienzan a reflexionar. Aquí más o menos ya vamos entendiendo que se refiere a la autoridad, a los famosos tendotaya que existen en nuestras comunidades. Upea la ñande yahuere coanas, upea yahuere coía lleva la ñande comunidad. Upea la ñande yaikua ponanas ya eshara. ¿Cómo se presenta, verdad, la figura de Pedro? ¿Quién es Pedro? Vamos a ir viendo algunas características porque son tantas. Porque en tantos lugares aparece la figura de Pedro. En primer lugar, vamos a ver un poco la vocación. ¿Quién es este Pedro? ¿Cómo es llamado? El nombre de Cefas impuesto por Cristo a Simón. Cefas, piedra, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? A pesar de su traducción clásica, que significa roca, más bien que piedra. Entonces, roca, esta es la roca. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Capítulo 16 de San Mateo, justamente, del Evangelio que nosotros estamos leyendo. El capítulo 16 nos habla. Tú eres Cefas, tú eres roca, más que piedra, ¿verdad? Sobre esta roca. Entonces, ese peñasco, esa fuerza, esa gracia. Pealatendo tajina, peoía, peñane en donde peja peoía, peñane en donde peca toda guayse de yaguatalla y apo ahí, peja pecue. Confirma a tus hermanos. Y así entonces, por la gracia de este nuevo nombre, Simón Pedro participa de la solidez duradera y de la fidelidad inquebrantable de Yahvé. La fidelidad inquebrantable. Esto es tan importante. Hay una fidelidad inquebrantable. Hay una fidelidad en la que nosotros nos encontramos. Hay una fidelidad entonces que nosotros respondemos a lo que el Señor quiere de nosotros. Y aquí entonces la figura de Pedro. A pesar que tres veces Pedro le niega a Jesús. Pero sin embargo, Juan, sobre todo el capítulo 21, después nos vuelve a presentar en ese diálogo con Jesús. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿verdaderamente me amas más que los otros? Entonces, por tres veces, así como lo negó tres veces, también confirma
confirma a tus hermanos. Entonces, hoy también cuando escuchábamos en el Evangelio, después de gritar y decir es un fantasma, Pedro enseguida se adelanta en nombre de la comunidad, es la comunidad la que pregunta. Pedro el tendotá, si eres tú, déjame, yo tengo que confirmar. Soy el que me pongo delante de la comunidad. Se la tendotá y neka tu hanguaisa, a esa cala será pisacuera, me lleva. Con aoía, sendie y que tu hanguaisa se cuera a veí o guatá sendie, ¿verdad? Confirma a tus hermanos. Si Pedro entonces fue elegido por el Señor, no pudo ser por causa de su personalidad. Entonces aquí también es importante que tengamos en cuenta, no es a causa de la personalidad, todo lo simpática que se quiere, ¿verdad? O sea, Pedro en este sentido, sino que es un hombre, como dice la música, de nobles arranques, Pedro. Atecu medio y puatararaina, enseguida oye, ante las preguntas, él siempre toma la palabra y se pone a responder. Es entonces esta elección de parte de Dios gratuita. Esto tenemos que subrayar, queridos amigos. Es una elección gratuita. Le confirió una grandeza que estriba en la misión que Cristo le confió y que él debía desempeñar en la fidelidad del amor. Queridos amigos, entonces aquí la figura de Pedro. Aquí entonces confirmar primero. Por eso es que Pedro enseguida aparece. Si él es el tendotá, y sobre todo si en Juan 21 nosotros encontramos esa frase en que dice confirma a tus hermanos. Dereñe moita pejenón de cuera lleva. Tenondei sharamo. Tendotai sharamo. Lleva dereñe moita genón de pecuera para confirmarlos en la fe. Entonces quiere decir que Pedro tenía que tener realmente este arranque, esta fuerza para ponerse al frente de todos. Y de ahí viene el famoso primado que nosotros decimos. Primado, el primero entre los otros, primero entre los hermanos. Nosotros necesitamos siempre que alguien esté al frente de la comunidad, o si no nos volvemos caóticos, o si no nos volvemos anárquicos. Siempre vamos a necesitar entonces, como se hace en cualquier comunidad, en cualquier grupo humano, necesitamos que alguien dirija. No es que cada uno dice, cada uno interpreta, cada uno dice lo que quiere, lleva. Ñandé hay protestante, ñandé católico quiere decir universales, pero en esa universalidad de la escucha, entonces después se toman decisiones para hacer un camino dentro de la justicia, para hacer un camino dentro del bien de la comunidad, donde cada uno de nosotros tiene que poner ese granito de arena. Por lo tanto, Simón, Pedro, fue llamado por Jesús a seguirle, sino el primero, por lo menos uno de los primeros. Los sinópticos, sobre todo, queridos amigos, tienen incluso tendencia a trasponer en el tiempo el primado de Pedro, a trasponer, ¿verdad?, en el tiempo y ver en él el primer discípulo llamado. Sea de ello lo que fuere, Pedro tiene un puesto preeminente entre los discípulos a la cabeza de las listas de los apóstoles. Entonces hoy, cuando estamos viendo en nuestro evangelio la figura de Pedro, que enseguida reacciona, enseguida se levanta, enseguida responde, pide y dice al Señor, si eres tú, Señor. Parece que hay un poco de duda todavía, ¿verdad? Porque entre lo que te hago ella, ahí, güey, este es un fantasma. Pero al ponerse allí Pedro delante, quiere confirmar, quiere asegurarle a los hermanos. Es capaz de dar su propia vida también entonces Pedro. Es capaz de reaccionar por su propia comunidad. Y entonces se levanta, Señor, si eres tú, déjame también a mí caminar sobre las aguas. Entonces los sinópticos tienen incluso la tendencia de trasponer en el tiempo el primado de Pedro. Pedro tiene un puesto preeminente siempre entre los discípulos, a la cabeza de las listas de los apóstoles, o del grupo de los 3 privilegiados. En Cafarnaún, Pedro alojó a Jesús ordinariamente en su casa.
Esto también es lindo, ¿verdad? Y la arqueología hoy nos habla de esto y nos muestra. Sobre esos restos de lo que nosotros estamos diciendo, la casa de Pedro, después se edificaron allí, ¿verdad? Varias iglesias, está una iglesia octogonal incluso, imagínense, en tiempos ya de los bizantinos y así. Una cosa maravillosa. Hoy en día tenemos una iglesia ya en tiempo de los franciscanos, una iglesia que está un poco medio arriba, medio en el aire, ya eso, ¿verdad? Porque la parte de abajo queda toda la parte arqueológica, la casa de Pedro, lo que fue la iglesia octogonal, se ven muy bien allí en ese lugar. Pero ahora esta iglesia tiene una forma de una barca, como que estuviese navegando. Esa iglesia es hermosa, es hermosa. Eso lo tenemos en Cafarnaúm y te habla de la casa de Pedro. Bueno, así entonces nosotros vemos que Jesús ordinariamente vivió entonces y trabajó en Cafarnaúm y se hospedó en este caso en la casa de Pedro, ¿verdad? Eso es lo que, según la tradición, nosotros podemos encontrar. Los momentos también más solemnes responde Él en nombre de todos. Eso es lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Pedro aquí entonces con ese arranque, ese noble arranque de responder en nombre de toda la comunidad. Así como Pedro, incluso parece que se va adelantando, al dedillo, al toque, enseguida, para responderle y decirle, verdaderamente aquí estamos, Señor. Hay otros pasajes, ¿verdad? Hermosísimos. ¿A dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y así, hay otros arranques de Pedro. Tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, que nos llega y que nos impacta y que nos deja a nosotros también así, con esa fuerza espiritual. Y hoy justamente lo que nosotros estuvimos escuchando, queridos amigos, se refería también a eso, ¿verdad? Porque cuando se dan cuenta que es Jesús, ¿verdad? Al comienzo no lo conocen, es un fantasma. Y Pedro que quiere cerciorarse. Pedro que quiere dar ese testimonio vivo y decirles a la comunidad, es verdaderamente el Cristo. Da ella que está de otra cosa, sino que como llego ave lleva hina ko apearia lleva peañan de yara. Y por eso entonces yo también me juego, Señor, si eres tú, déjame caminar sobre el agua. Y Pedro comienza a caminar. Pero después vienen los embates de la vida, las dificultades. Señor, que me hundo. Esto también es confiar, es otra característica de Pedro tan linda, ¿verdad? Porque cuando se siente hundirse, cuando se siente en una dificultad, es capaz también de gritar, de pasar la mano y de pedirle auxilio al Señor. En los momentos entonces más solemnes, Pedro responde en nombre de toda la comunidad. El mensaje confiado por los ángeles de la resurrección a las santas mujeres comporta una mención especial de Pedro. Vayan y anúncienle y díganle a Pedro. Porque Pedro es entonces el que después tendrá que comunicar, tendrá que oficializar. Pedro, también se acuerdan, Pedro y Juan, según el Evangelio de Juan, cuando van al sepulcro, los dos corrían. Pero el otro que era más joven llega primero, pero le espera a Pedro. Bueno, y así hay muchos otros pasajes, elementos. Hoy, queridos amigos, queremos subrayar este aspecto tan lindo de sus cualidades, de sus riquezas. Y sobre todo Pedro, que se pone como el primado. Pedro, que se pone como el tendotá. Porque toda iglesia, toda comunidad necesita verdaderamente de ideas claras, mensajes claros, doctrinas claras y sobre todo la certeza de que estamos caminando bien hacia el Evangelio del Señor. Y así entonces, queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Les dejo la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima entonces con más Ñandillara Ñe'e Dominical. Dios les bendiga a todos. Chao, chao. Con esto concluimos nuestro programa Ñandillara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas.
Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.